Un momento. Bienvenidos a nuestro simposio Mesoamérica y su biodiversidad ante las amenazas del cambio global. Este simposio es parte de un proyecto macro que estamos coordinando desde la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala de la UNAM, en colaboración con varias instituciones nacionales e internacionales, y forma parte de un proyecto de Ciencia Frontera CONACYT del 2023, si no me equivoco la fecha, que está enfocado en atender problemas prioritarios en el país, en este caso el tema de la biodiversidad, el manejo de la información y de los recursos naturales. Mi nombre es David Prieto. Por suerte o mala suerte a veces digo, me tocó ser el coordinador o el que da la cara para el proyecto. No es la cara más bonita, pero estamos aquí en lucha. Les aviso que el simposio va a estar siendo transmitido en vivo porque es parte de los compromisos que tenemos con CONACYT de hacer difusión de lo que estamos haciendo dentro del marco del proyecto. Les agradezco la asistencia en nombre de todo el equipo. De Iztacala me acompañan ahorita dentro del equipo que conforman pues la doctora Tania Garrido y el doctor Pablo, que forman parte de los coordinadores que estamos en el proyecto como tal. Como pudieron ver, pues vamos a tener varias ponencias. De nuevo pierdo el volado y me toca a mí primero. Comenzaremos con esta que yo titulé Conociendo la región de Mesoamérica, un hotspot de biodiversidad. Cuando pensamos hacer esto del simposio, justamente con Enrique planteamos la pregunta, ¿no? ¿Y cuál es Mesoamérica? Pues al final hay muchas propuestas. De hecho, podemos revisar que una de las primeras, si no es que fue la primera, fue la de Kirchhoff en 1943, que define el primer polígono de esa región centro en el continente, pero lo hace desde un punto de vista más biocultural, desde la parte de las tradiciones de los pueblos originarios. Posteriormente vemos otro mapa que empiezan a tener ya más enfoque biológico o de la biota que los conforman y los empiezan a delimitar. E incluso aparece luego el concepto que hoy nos interesa, que es el de hotspot, de esos puntos calientes de la biodiversidad, que tanto se dice que son prioritarios a conservar por la cantidad de especies, de particularidades e incluso los grados de amenazas que tiene. Sin entrar en mucho debate, porque esto podríamos tener solo un simposio para definir qué es Mesoamérica, yo siempre recomiendo, o me gusta mucho leer este artículo de un amigo que se llama César Ríos Muñoz, que plantea la pregunta, ¿es posible reconocer una unidad biótica entre América del Norte y del Sur? En realidad eso es lo que estamos tratando de identificar, esa región particular que nos permite el intercambio biótico que está a lo largo del continente. Nada más un punto para ponerle un poco más de conflicto a este polígono. Si meten en la página de UCN para descargar la lista de especies que están por regiones, UCN plantea la región Mesoamérica, pero ellos cuando la plantean incluyen Baja California, bueno, la parte del bosque seco que está ahí, que para mí me funciona porque como yo trabajo bosque seco, esa zona me parece ideal incluirla, y es justo como yo voy a estar presentando ahorita un poco de nuestros estudios. ¿Por qué es importante, más allá de los polígonos o los límites humanos que estamos poniendo por esta región? Pues eso es una zona donde al menos 5 grandes biomas han sido ya reportados. Tenemos más de 41 ecorregiones y más de 60 tipos de vegetación. Evidentemente hay una alta heterogeneidad de las condiciones ambientales, pero también de la biota que está ahí. De hecho, una de las características que tiene y que lo resalta como hotspot es que hay un alto grado de endemismo o de restricción de especies geográficamente hablando. Dos cosas muy particulares que la caracterizan. Es una zona de mucho intercambio biótico. De hecho, hay 4 de las 5 grandes rutas de aves migratorias en la región que pasan por esta zona y que además, no es secreto para nadie, fue una zona clave para el gran intercambio biótico que hubo entre América del Norte y América del Sur. Entonces tenemos una zona donde hay orígenes de especies particulares de ella, pero además hay intercambio de 2 centros de formación de biodiversidad. Y bueno, evidentemente toda esta gran gama de biodiversidad presta innumerables servicios ecosistémicos que permiten el desarrollo de la humanidad. Nosotros, a raíz de este proyecto, pues empezamos a preguntarnos, pero ¿cuántas especies son? ¿Cómo están? ¿Quiénes son? ¿Cómo se conforman las comunidades? Pues hicimos una descarga de UCN de más de 5.000 mapas que tuvimos que empezar a depurar, limpiar y ver cómo están relacionados. Y aquí les presentamos porque el enfoque del proyecto es principalmente vertebrados.
Los números que se manejan, tenemos más de 800 especies de anfibios, más de 1000 de reptiles, más de 1500 de aves y alrededor de 600 de mamíferos. Eso en términos generales lo que nos está diciendo es que en esta pequeña región del planeta, para cada uno de esos grandes grupos, tenemos alrededor de 10% de las especies que se conocen a nivel mundial. En caso de las plantas, pues hay más de 17.000 especies de plantas, pero casi 3.000 son referidas como endémicas de la región. Entonces, de nuevo, es una región de alta riqueza, pero también de altos grados de endemismo particulares. Y como siempre hemos dicho, tenemos la obligación moral de protegerlo, porque perderlo de aquí significa perderlo del mundo. En términos de amenaza, algo que nos parece muy curioso es que, sin embargo, bueno, a pesar de que sabemos que hay altos grados de transformación por las actividades antrópicas en la región, el número de especies que están en alguna categoría de amenaza o de riesgo de extinción realmente es relativamente bajo para lo que uno esperaría. Principalmente nos hemos dado cuenta que muchos estados de conservación están desactualizados, al menos ha pasado mucho tiempo desde la última evaluación, cosa que nos implica o nos hace ver que quizás hay que empezar a reevaluar estas condiciones para ver el escenario real, sobre todo por las amenazas nuevas que se están presentando del cambio climático, cambio de uso de suelo, etc. Y particularmente, si consideramos la superficie protegida de forma estricta, en realidad tan solo es un 14%, que representa más o menos un 25% de la distribución de los taxones, pero pues aquí planteamos la pregunta, ¿realmente es suficiente o no? Pues, sin embargo, muchas especies, más de 1.400, tienen menos del 10 o incluso menos del 5% de su distribución conocida como dentro de alguna categoría de protección. Entonces ya estamos hablando de vacíos de conservación que se pueden estar presentando en términos de especie. Pero en términos de sitio de riqueza, fíjense que el mapa nos está mostrando la concentración. Mucho de las zonas rojas, que deberían ser consideradas como zonas de alta riqueza, pues no están dentro de nuestros polígonos. Entonces tenemos vacío de información y aparentemente estamos protegiendo donde quizás no es, si lo consideramos desde el término o del punto de vista de cantidad de especies, ¿no? Para nadie es un secreto la situación en la que vivimos. Creo que la exposición del doctor Ceballos fue bastante clara. Estamos en la llamada sexta extinción masiva. Mesoamérica no se escapa de eso porque además de todos los fenómenos que ya conocemos, estamos acelerándolo todavía aún más. Eso que plantea, de hecho, esto es un artículo que me gusta, por ahí está el autor que ya lo vi. Estamos haciendo transformación de nuestros medios naturales por nuestro crecimiento humano. Eso está impactando o haciendo cambios en los patrones de distribución, abundancia, actividad y etc. de la biodiversidad en términos individuales, pero también a nivel comunitario, que al final se van a repercutir en los servicios ecosistémicos que nos brindan. Esto incluso pasa dentro de áreas protegidas ya, dentro de los términos de áreas protegidas que pueden haber, porque existen varias categorías. Al final lo que está pasando es que estamos empezando a proteger cada vez menos o con menor efectividad nuestros recursos. Y se plantea la pregunta, bueno, ¿y si eso se pierde, qué va a pasar? Más allá del tema ético, también es el tema de nosotros como sociedad, los beneficios que perderíamos y las implicaciones que va a tener. A toda esta, ¿de qué va el simposio? Aquí yo ya empiezo a callarme de lo que yo voy a hablar y hablo un poco más de lo que nuestros ponentes nos van a ir a empezar a presentar. Más allá de la situación de amenaza, también hemos reconocido que hay muchos vacíos de información de diferentes niveles. De hecho, este ponente, Javier Nori, fue invitado como conferencista en Iztacala para presentar este tema de los vacíos de información. Voy a mencionar algunos de los que él nos mostró para que tengan idea de a qué queremos llegar con este simposio. El primero de este es el tan llamado vacío del ligneo o los vacíos lignelianos, que quiere decir que durante el tiempo pues seguimos sin desconocer totalmente a las especies que conforman nuestros ecosistemas. De hecho, muchas veces pasa que la taxonomía cambia. Y esa taxonomía al cambiar pues nos plantea retos que tienen que ver cómo reevaluamos las categorías de riesgo, la vulnerabilidad que pueden tener las especies ante amenazas como el gran cambio climático global. Porque pues tener a una especie que tenga esta distribución implica posiblemente una mayor amplitud de un nicho, que esa amplitud de nicho hablaría de cierta capacidad fisiológica de resistencia o de tolerancia, que no va a ser igual si consideramos que lo anteriormente llamado especie en realidad son dos unidades
con particularidades cada una de ellas. Otro de los grandes vacíos es que incluso nuestras grandes bases de datos que hoy utilizamos, como son GBIF y UCN, pues tienen vacíos de información, tienen sesgo. De hecho, incluso dentro de áreas protegidas. Entonces, ¿cómo establecemos estrategias de conservación cuando incluso nuestras principales fuentes tienen esos sesgos que no nos permiten hacer todas las estimaciones? De hecho, este artículo que está acá habla de incluso cómo me perdiste. Como acciones bien intencionadas, como proteger las coordenadas geográficas de ciertas especies, están ocurriendo incluso cuando estamos haciendo análisis de modelación de nicho ecológico de distribución, porque hay errores en los sesgos o errores de sesgos en las coordenadas geográficas que utilizamos para hacer la modelación, y eso implicaría también incertidumbre a la hora de hacer las estimaciones. Otro de los grandes problemas, pues, o el otro gran vacío de información es entender los patrones de distribución de nuestros taxones. Digo, primero no sabemos bien quiénes son todos, pero además también tenemos problemas para caracterizar los patrones geográficos de distribución. Justamente esto es un artículo de Javi, muy interesante, donde plantea sitios a nivel mundial que deben ser considerados como prioridades de conservación, pero también prioridades para la investigación de grupos de vertebrados. Y si se dan cuenta, una zona que resalta es Mesoamérica. Entonces tenemos muchos vacíos de información, sobre todo en el caso de las plantas, aquí sí ya lo podría decir, que no tenemos todos los patrones bien caracterizados. Eso evidentemente va a repercutir en el tema de las áreas de conservación y de protección que tengamos o no para cada uno de los grupos taxonómicos. Y en el tema de áreas protegidas, pues sabemos que las áreas protegidas son la piedra angular de la conservación, pero lamentablemente son estrategias un poco estáticas geográficamente hablando, y las especies ante los cambios ambientales que están sufriendo en realidad van a o adaptarse o tratar de moverse a sitios más idóneos. Las áreas protegidas, el problema es que son polígonos. Entonces, varios estudios que se han hecho con diferentes grupos muestran áreas que podrían ser interesantes o prioritarias a conservar, pero que hoy en día no lo están siendo. Y este es un problema que viene desde el diseño de las áreas protegidas en términos originales. Al final, pues la idea general del simposio es que cada uno de nuestros ponentes plantee las líneas de investigación que están desarrollando, los resultados que han obtenido, cómo esa información se integra a llenar los vacíos de información que estamos teniendo, y sobre todo discutir la importancia de seguir haciendo análisis integrativo, sobre todo promover colaboraciones interinstitucionales para abordar toda esta problemática. ¿Okay? Esto es importante porque de hecho hace poquito entró en vigencia este programa integrado de biomas forestales, que lo que está haciendo en la región, uniéndose a todos los países que conforman la parte de Centroamérica y México, es resaltar la importancia de conservar los biomas, reconocer los servicios ambientales que nos están proporcionando y el efecto que puede tener perder esos niveles de biodiversidad dentro del bienestar humano. Entonces, yo siempre digo que a medida que pasa el tiempo, cada vez se nos hace más imposible conseguir los éxitos, las metas que nos proponemos, pero el momento de actuar es ahora, porque hay campañas internacionales, hay convenios que nos están promoviendo, o al menos darnos la oportunidad para discutir estos temas y tal vez conseguir acciones que puedan ayudar a la conservación. Yo ya me callo, les doy gracias a los ponentes por haber aceptado participar, pero sobre todo al equipo que está atrás, que están transmitiendo y que son la piedra angular en realidad del proyecto de Hotspot Mesoamérica. Muchas gracias por la asistencia y si no lo han hecho, pues síganos. Ahí seguimos en las páginas de internet.